Clase número 13, que en realidad es la 14, porque la clase pasada y la 14, bueno, no importa. ¿Dónde está el chat? Acá. Bueno, procesamiento de archivos. La idea es la siguiente. Nosotros ya hace 2 clases aprendimos a trabajar con archivos. Lo básico. Em, ¿Qué pasa? Muchas veces va a pasar que adentro de un archivo yo voy a querer guardar información que no necesariamente es texto. Plan, tipo, no necesariamente es una carta que yo le quiero escribir a mi tía, sino que por ahí son datos que tienen algún tipo de estructura, como por ejemplo una tabla con información, como si fuera una planilla, lo que uno pondría en una planilla de cálculo. Por ejemplo, el listado de usuarios de un sitio web, por decir algo, no sé, em, donde donde cada persona tiene un, un número identificatorio, después un nombre, un apellido, un email y por ahí más cosas. Este, entonces la pregunta que yo les hago a ustedes es, con todo lo que sabemos hasta ahora, ¿de qué manera cómo elegirían ustedes para almacenar esta información en un archivo de texto? O mejor dicho, ¿cómo harían? ¿Qué es lo que guardarían adentro de ese archivo para representar mejor algo que tiene esta forma? Un poco ya les dijeron en las prácticas. No sé cómo representarlo mejor, pero sí lo pondría como valores separados por coma. Claro, esa es una forma que les dieron en las prácticas. La respuesta es que hay varias formas, no hay una sola forma. Lo que estamos hablando es formatos de archivo de texto. O sea, hay diferentes formatos de archivo, diferentes formas de representar esta información adentro de un archivo, donde un archivo es una secuencia de bytes. Recuerden que un archivo en el fondo no es otra cosa más que una secuencia de bytes. Entonces, de alguna manera yo necesito poder almacenar toda esta información adentro de esa secuencia de bytes de forma tal de que después cuando yo quiera leer esa información, poder acceder a cada uno de los valores de alguna forma práctica. Qué sé yo, si yo quisiera, dame el apellido de la persona cuyo número es 7. Bueno, de alguna manera yo quiero poder acceder a esa información, pero yo no sé si esa información estaba en el byte número 714 o no sé qué. Bueno, la respuesta es que hay varias formas de resolver este problema. Eh, una de esas formas es inventarme mi propio formato binario. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que hay como 2 grandes categorías de formatos de archivos? Uno que son los archivos de texto y otro que son los archivos llamados binarios, entre comillas. Eh, el camino del formato binario es perfectamente válido, pero es más complicado porque ahí vos tenés que inventarte tu propio formato y decir, bueno, en los primeros 4 bytes guardo esta cosa, en los siguientes 8 bytes guardo esto, y ese número es un número con signo, no sé qué. Es más complicado. Y tenés que documentarlo muy bien si vas por ese camino. Pero después hay otras opciones, como por ejemplo, no sé si escucharon hablar de XML alguna vez, escucharon hablar de JSON alguna vez, o escucharon hablar de CSV alguna vez. Todas estas son opciones para resolver el mismo problema o problemas similares que son archivos de texto. O sea, a diferencia del formato binario, este que sería un formato inventado propio, estos formatos JSON, CSV y XML son formatos más estándares, o sea, no hace falta inventarlo, porque ya está inventado y ya están eh, documentados y estandarizados. Este, y la otra ventaja que tienen estos es que al ser al ser en el fondo archivos de texto, yo podría abrir cualquiera de estos 3 archivos
con un editor de texto común y corriente y podría ver esa información. A diferencia de esto, si yo este archivo lo abro con un editor de texto común y corriente, no voy a entender nada. En cambio, esto, no sé si ustedes lo ven, más o menos se entiende. Fíjense, arranco con un corchete, después con una llave arranco a una persona, su ID es 1, su nombre es Mark, como si fuera un diccionario de Python. Cierro acá y empiezo otra. Y cierro acá. Es bastante simple. XML es un poquito más complicado, no importa. Digo, no importan los detalles, porque esto no lo vamos a usar en este curso, ninguno de estos, ni este tampoco. El que sí a veces vamos a usar es el formato CSV, porque es el más simple de todos. La verdad es que de todos estos formatos el más simple es CSV, y es tan simple como, justamente como su nombre lo indica, son valores separados por coma. Y son valores separados por coma. Coma, Mark, coma, Zuckerberg, coma, el email. Y donde hay un enter, acá hay un fin de línea, ahí empieza una nueva persona. El ID, coma, el nombre, coma, bla, bla, bla. Lo lindo que tiene Python, como siempre decimos, es que Python viene con las baterías incluidas, o sea que ya viene con módulos para trabajar con CSV, vienen con un módulo para trabajar con JSON, si vos quisieras, viene con un módulo para trabajar con XML y también viene con un par de módulos para trabajar con formatos binarios. Igual repito, yo lo menciono por si tienen curiosidad, pero no lo vamos a usar. El que sí pueden usar, perdón, ese no, ese sí lo pueden usar. El que sí pueden usar si quieren es CSV en este curso. ¿Hasta acá alguna pregunta? Sí, aprovecho y tomo café. Creo que no. Bueno. Bueno. Ahora bien, ¿cuál es el que más se usa en la vida real? La verdad es que no sabría decirte. Hace por ahí... a ver, los formatos binarios se usan por todos lados. Es muy difícil saber decirte cuál se usa porque cada aplicación tiene su propio formato binario. Los formatos binarios se usan mucho. XML estuvo muy de moda hace 10 años, ya pasó de moda y se usa cada vez menos. JSON se usa un montonazo y sobre todo con programas que funcionan conectados a Internet. O sea, todos los mensajes, hay muchos programas que se intercambian mensajes entre sí conectados a Internet y el formato de esos mensajes suele ser JSON. Y CSV se usa para compartir información entre humanos, no tanto entre computadoras. Bueno, un pequeño repaso de qué pasa cuando yo abro y leo un archivo. Recuerdan que la computadora, no sé si lo dijimos, creo que ya lo dijimos, pero los dos componentes más importantes de la computadora son el procesador y la memoria RAM. Y visto desde el punto de vista de Python, la memoria RAM es una tablita que tiene nombres y valores. Este es el dibujito que hacemos siempre. O sea, si yo hago x igual a 8, acá tengo x, acá tengo 8 y tengo x que vale 8. Eso es todo. Bueno, lo que puse ahí. Cuando nosotros al procesador le decimos s igual a hola, en la memoria ocurre esto. ¿Bien? Y eso ocupa memoria. O sea, qué sé yo, si esto ocupa 10 bytes, bueno, en la memoria estamos usando 10 bytes de la memoria. ¿Qué pasa? Cuando involucramos a los archivos, primero, el dispositivo de almacenamiento donde vive ese archivo es un componente que se suele considerar como algo externo a la computadora. O sea, si bien, sí, está bien, en tu notebook vos tenés todo junto en un paquete, digo, en tu notebook vos tenés el procesador, la memoria y el disco rígido también todo adentro, pero si vamos al detalle, la computadora se lo considera como
el procesador más la memoria. Eso es como lo mínimo, el corazón o el cerebro de la computadora, y el resto de los componentes son cosas externas que están conectadas. Por más que estén adentro de la misma carcasa. Entonces, adentro de este disco rígido hay un archivo, tareas.txt, que tiene ese texto, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando yo enciendo la computadora, en la memoria no está ese texto. ¿Cómo hago yo para poder manipular esto? Bueno, primero, la única forma de manipular algo en la computadora es primero cargarlo en la memoria. Yo no puedo, digo, si quisiera leer y ver cuál es el contenido de este archivo en un programa de Python, sí o sí, de alguna manera lo tengo que cargar en la memoria, porque el procesador solamente puede interactuar con la memoria, no puede interactuar directamente con el disco. Entonces, no sé qué apreté sin querer. Entonces, si nosotros queremos leer, poder investigar el contenido de ese archivo, lo tenemos que cargar en la memoria. ¿Cómo hacemos para cargarlo en la memoria? Como ya aprendimos hace 2 clases. Por ejemplo, usando la función read, archivo.read. Cuando nosotros hacemos archivo.read, ¿qué es lo que ocurre? Básicamente esto, que el tipo lee, el disco rígido va y lee todos los bytes y los carga adentro de la memoria. Y si el archivo ocupaba 39 bytes, bueno, estaremos ocupando 39 bytes de la memoria. ¿Está bien ocupar 39 bytes de la memoria? Y si vos tenés una memoria de 1 giga, que es algo más que normal, digo, hoy en día, ¿quién no tiene 4 gigas? No sé. Esto va a estar perfecto. Esto va a andar bien. Si tu archivo tiene, si el tamaño del archivo es más pequeño que el tamaño de la memoria, eso está todo bien. Sí, Una pregunta. Pero no siempre lo que importa es el tamaño del archivo, ¿no? Porque ponerle un juego no te corre por el tamaño del archivo. ¿O sí? ¿cómo Porque sería no eso? sé, ponele, qué sé yo, vos descargas el GTA y te pesa, no sé, Sí. 100 gigas en la compu, pero necesitas una memoria de 100 gigas. Lo que pasa es que Ah, el juego no tiene todos los 100 gigas cargados en la memoria todo el tiempo. pero como van Justamente tiene que ver, intercalando. justamente tiene que ver con lo que vamos a ver ahora, de cómo Ah, procesar archivos que son cosas que son más grandes que la memoria, pero con la memoria, con el tamaño de la memoria limitado. O sea, ¿qué haces cuando tenés Y más aparte, datos de los que te entran en la memoria? Sí, hacerlo de apartes. claro, Procesar de no te queda apartes. otra, sí, sí. claro, gracias. Sí, igual hablando de un juego, digamos que mayormente viene con las especificaciones técnicas que bla 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 te pide un mínimo de memoria para poder usarlo. Si Claro, no, mal funcionamiento. pero por suerte no te pide 100 gigas. Todo Por Digo, ahora, complicado por conseguir una ahora. RAM de 100 gigas. por ahora. No sé. No demos ideas. Bueno, entonces, cuando el archivo es más pequeño que la memoria, esto está todo bien. ¿Qué pasa cuando yo tengo una lista, por ejemplo, la lista completa de los usuarios de Facebook? ¿Cuánto puede ocupar eso? Bueno, suponete que este archivo ocupa 120 gigas, estoy diciendo algo que no es tirado de los pelos. Es muy posible tener un archivo, no sé si de 120 gigas, pero que sea más grande que la memoria, seguro, es muy fácil. Digo, no sé si alguna vez bajaron un video de internet. Un video puede tranquilamente ocupar varios gigas. Bueno, eso es más grande que la memoria. ¿Y qué pasa si yo hago f.read con este archivo que ocupa 120 gigas? ¿Qué creen que va a pasar? Explota Muere la todo. compu. Sí, básicamente, bueno, no sé si muere la compu, pero te va a dar un error. Por lo menos te va a dar un error. Esta operación va a fallar. Entonces, si yo quisiera, de alguna manera, procesar ese archivo, hacer algo, lo que sea con ese archivo, no lo puedo cargar en la memoria todo junto. No hay forma. Esto nunca va a funcionar. ¿Bien? Ahí es donde vienen las técnicas para procesar archivos. Y vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo más o menos de la vida real, que es este
Fíjense, yo acá tengo unos datasets. Les conté qué significa. La palabra dataset se usa para conjuntos de datos de cosas de la vida real, que en general son muchos datos. Es muy común que sean justamente tantos datos que no entran en la memoria. Yo tengo dos acá datasets, que uno es BTC, otro es anime, ya vamos a ver los dos. Ustedes, si quieren, lo van a poder bajar donde está en la carpeta de Drive, donde están todas las filminas. Acá hay un archivo .zip que tiene estos mismos datasets que yo les estoy mostrando ahora. Digo, por si ustedes después quieren jugar con estos archivos. Vamos a usar primero el de BTC. ¿Qué significa BTC? ¿Ustedes qué saben? Bitcoin. Correcto. Lo que yo tengo acá es un archivo. Sí, Bitcoin. Lo que yo tengo es un archivo btc.csv que tiene esta. Digo, si yo intento. Voy a poner la consola ahí. Y voy a decirle al sistema operativo que me muestre. Que me muestre ese archivo, el contenido del archivo, que me lo muestre por la pantalla. Es un archivo grande. Bien. Todavía no terminó. Lo voy a cortar porque es tan grande que no va a terminar más. ¿Cuánto de grande es? Es ese número de bytes. ¿Cuántos bytes son? Estos son 290 millones de bytes, o sea, 290 megabytes. Es menos de un gigabyte, ¿no? ¿Estoy bien? Creo que sí. Hay una forma de decirle. Ahí está. Sí, está perfecto, está perfecto. 178 megas. Que la verdad es que no es tanto. Digo, 278 megas es mucho menos que la cantidad de memoria que tengo yo en mi computadora. O sea que si yo quisiera, podría cargar todo este archivo adentro de la memoria y funcionaría. Pero a los efectos de esta clase, quiero mostrarles cómo podríamos hacer para procesar este archivo sin cargarlo todo entero en la memoria. Bien, ese es el objetivo de la clase. ¿Qué contiene este archivo? Bueno, básicamente es el historial de todos los precios de Bitcoin desde 2011, que es cuando apareció Bitcoin, hasta... no, esto no. Bien, datasets, BTC. Y lo abrí con mi editor de texto. Tardó un montón porque justamente lo estaba cargando en la memoria. Y ahora voy a ir al final. Esta es la última línea del archivo. Son en total 3 millones de líneas tiene el archivo, o sea, esta es la línea número 3.613.000 no sé cuánto, y la última entrada es del año 2021, o sea, está bastante, bueno, le falta bastante, falta como un año en el medio, pero nada, no conseguí un archivo más actualizado. Así que tenemos datos desde 2011 hasta 2021. Y vuelvo al principio del archivo. Esta es la primera línea del archivo. Lo que se suele hacer con los archivos en formato CSV, fíjense que es un archivo en formato CSV, ¿no? Son valores separados por coma, un valor, un valor, coma. Lo que se suele hacer con los archivos CSV es que en la primera línea se suele poner un texto para indicar qué significa cada campo de la tabla. Dicho sea de paso, yo no lo dije. Cuando hablamos de tablas, esto es una tabla en general, una tabla de datos. Cuando hablamos de tablas, a cada una de las filas se lo suele llamar registro. O sea, esto es un registro, este es otro registro, este es otro registro, este es otro registro. Y a cada una de las columnas se lo suele llamar campos. El campo ID, el campo nombre, el campo apellido, el campo email. En los archivos CSV, lo que se suele hacer es en la primera línea se pone una indicación de qué significa cada campo.
Esto me da porque si yo veo solamente los números, digo, si yo veo el archivo así, y no voy a saber qué significa este número, no tengo forma de saberlo. En cambio, voy a la primera línea y me dice, bueno, ese número es low. ¿Qué significa low? No sé, no importa. Pero bueno, ese es el nombre del campo. Entonces el primer campo es el año, después es el mes, después es el día, después es la hora, después es el minuto, después es... y ya está. Fíjense que estos primeros 4 campos son el tiempo en el cual se registró ese registro de la tabla. Y está más o menos por minuto. O sea, tengo el día 31 del 12 a las 7:52, después a las 15:50, 16:59, bueno, está más o menos separado. En fin. Bueno, ¿qué vamos a hacer con este archivo? Justamente me gustaría hacer un programa Python, porque, a ver, ¿qué pasa con estos datasets que tienen un montón de datos? ¿Escucharon hablar de Big Data? ¿Qué significa Big Data? En inglés se pueden imaginar, ¿no? ¿Alguien? Sí, los macrodatos. Nunca lo había escuchado así, pero puede ser. Sí, básicamente, últimamente, ahora que tenemos computadoras cada vez más poderosas, apareció una disciplina nueva, ya podemos llamarlo así, que se llama Big Data. Big Data es la disciplina de manipular grandes cantidades de datos. Grandes cantidades de datos, pero ya no me estoy refiriendo a archivos de 120 gigas, me estoy refiriendo a varios órdenes de magnitud más grandes. Archivos que directamente no entrarían en un disco rígido. Eso es Big Data. Esto sería como una introducción a Big Data, si quieren pensarlo así. Es como, ¿cómo hacemos para trabajar con cosas nada, que no entran en la memoria? Si no entran en Bueno, el disco rígido, perdón, ¿qué trabajan con qué? no, separás ese archivo en varios discos rígidos. Ah, claro. Y después haces que se comunican entre sí de alguna manera, ¿no? Bueno, hay toda una ciencia para eso. Em, bueno, ¿qué iba a decir? ¿Qué vamos a hacer con este archivo? Bueno, como hay tantos datos acá, yo quiero masticar de alguna manera esos datos. Hay demasiada información ahí. Dame un resumen. Bueno, justamente vamos a hacer un archivo de Python que me permita generar un resumen. Dicho sea de paso, Python es un lenguaje que se usa un montón para hacer este tipo de cosas, para procesar archivos y sacar información. Justamente para ciencias de datos, Big Data y todo eso. Python es un lenguaje que se usa mucho para eso. Entonces vamos a hacer eso. Hagamos un programa, por ejemplo, que me imprima año por año. Fíjense el detalle, además, que esto está ordenado por tiempo. O sea, primero están todos los de 2011, después estarán todos los de 2012 y así. Entonces, podemos aprovechar eso de que el archivo ya está ordenado y lo podemos procesar para sacar. Por ejemplo, lo que podríamos sacar es, estoy pensando, Ustedes, por ahí ustedes saben más. ¿Qué significa open, high, low, close? Es el precio. ¿Cuándo abrió? ¿Cuál es el precio? El high fue hasta que tan alto llegó. Low fue lo menos y close es su valor de cierre. Su valor de cierre. Que en realidad, como estamos hablando de un minuto, son todos iguales estos valores, así que no tiene mucho sentido. Podemos usar cualquiera, podemos usar el high. Podemos, por ejemplo, investigar cuál fue el precio más alto de cada año. Por ejemplo, hagamos eso. Investigamos cuál era el precio más alto al que llegó en cada año el Bitcoin. Bueno, entonces, hagamos eso. Vamos a editar btc.py. Def reporte puntos. Acá vamos a invocar la función. Y acá vamos a, primero, obviamente, cargar el archivo. With open datasets btc.csv.
Bien, hasta ahí llego yo. Ahora díganme ustedes, ¿qué hacemos? Habría que ir recorriendo cada registro. O sea, Bien. como línea a línea, ¿Y cómo hacemos eso? con un... Bueno, o sea, un ciclo, supongo. A ver, vamos a cerrar la ventana. Recuerden que lo que tenemos en el archivo es esto que se ve acá atrás, ¿no? Un ciclo, ¿cómo hacemos? ¿Qué tipo de ciclo? Indefinido. Con un while, sí. Claro. ¿Y qué pondríamos en la condición? Yo quiero recorrer. A ver. Si no Pero se ¿sabés entendió, cuánto tiene dentro de todo? O sea, no, pero sí. Es definido ni, el o sea, archivo. ni. A ver, primero, antes de seguir con esto, quiero enfatizar lo siguiente. Este archivo es un archivo que pesa un montonazo de megabytes, ¿bien? Yo no quiero cargar todos esos megabytes en memoria. ¿Qué vamos a hacer en lugar de eso? Vamos a procesar lo que normalmente hacemos con los archivos de texto. Este es un archivo de texto. Vamos a procesarlo línea por línea. ¿Cuál es la ventaja de procesarlo línea por línea? Es que si yo voy en un ciclo y leo una línea, lo que tengo en la memoria es solamente esa línea. ¿Y esa línea cuánto pesará? 100 bytes. Nada, es nada. Y después voy y proceso la siguiente línea. Y después voy y proceso la siguiente línea. Y después voy y proceso la siguiente línea. Pero la línea anterior ya la puedo liberar de la memoria. Y Python automáticamente la libera. Cuando nosotros dejamos de usarla, toda la información anterior, Python lo libera. Entonces, yo puedo procesar todo este archivo que tiene un montonazo de megabytes, pero nunca voy a tener más de una línea en la memoria. O sea, un registro. Ese es el objetivo. Entonces, básicamente yo quiero leer línea por línea desde el principio hasta el final. ¿Cómo hago? Usas un ciclo for. Ciclo for. ¿Y cómo sería? For. Línea en F. Claro. Línea en F. Ya está. Esa es la forma más fácil de leer un archivo línea por línea desde el principio hasta el final. Podrías ya saltar la primera línea porque sabes que es el encabezado y no te interesa eso. Importante, si nosotros sabemos que el archivo empieza con el encabezado, esta línea lo llamamos el encabezado. Si el archivo empieza con el encabezado, tenemos que saltear esa línea. ¿Cómo hacemos para saltear esa línea? Con Un un getLine. Con un getLine podría ser acá, un next. antes del for. Esta es una forma. No es la getLine, es readline. No, readline. Esta es una forma, otra forma es así. Que a veces por ahí lo van a ver. Es lo mismo, el resultado es el mismo, next F. ¿Había una forma para saltearlo mediante el módulo CSV? Sí, podríamos usar el módulo CSV para esto, pero yo prefiero... siempre que puedo, yo prefiero no usar el módulo CSV para no complicarme. No sé, qué sé yo. Igual sería perfectamente válido resolver esto con el módulo CSV. Listo, ahí está. Salteamos el encabezado. Y ahora recorremos línea por línea. ¿Ahora? ¿Cómo devolvemos el reporte? No lo devolvemos, lo vamos a imprimir. Directamente. Sí, lo imprimimos. Le tenés que sacar el /n si lo vas a imprimir. ¿No? Línea airstrip. Y- Línea igual a línea.orstrip. Y también le podrías hacer un split por la coma para trabajar más Ok, cómodo. punto split, coma, muy bien. Entonces ya no es más una línea. Estos serían los campos. ¿No? Es una lista de los campos. O sea, esto va a ser una lista que va a contener esto en el primer elemento, esto en el segundo elemento, esto en el tercer elemento y así. ¿Y ahora? Tenés que definir ¿Estamos buscando el máximo de esto? Perdón, Alberto. No, también gracias. Simplifiquemos el problema. Supónganse que yo quiero buscar el máximo total. O sea, olvídense que nosotros queremos imprimir todo esto y vamos a imprimir el máximo total.
el precio máximo total que vimos en todo el archivo. ¿Cómo hacemos? Tenés que definir un máximo inicial y después ir comparando en cada ciclo. Casi un invariante, por así decirlo. Bueno, vamos a hacer eso. Max, max, precio max. Vamos a ver, precio max igual a... ¿Con qué lo inicializo? 0. No sé, no tiene sentido acá inicializarlo con 0 porque yo sé que un precio nunca va a ser menor a 0. ¿Y ahora? No, voy a ponerle... Perdón, Con voy a una cambiar el nombre. condición. ¿Qué cosa? Pones, tipo, es el número 6 de la lista, el índice 6 sería el high. Entonces pones que, tipo, si el índice 6 de la lista es mayor que el max, lo cambia. 2, 3, 4, 5, 6. Nosotros estamos buscando el high, el precio máximo que tiene. Entonces, high igual a campos 6. Y ahora, ¿qué hacemos con el If high? high mayor que max total, Falta una cosita. ¿Qué tipo de high? La variable. El int. claro. Claro. Sí, más que int, ¿qué debería ser? Out. Ah, pequeño detalle. Bien, y ahora, si el high es mayor al máximo total, entonces high igual a máximo total. No, al revés. No, sí, está, no, al revés. No, al revés, máximo total igual high. Max total igual a high. Ya está. Cuando terminamos del for, ya recorrimos todo el archivo. Y al final, ¿qué hacemos? Profe, print. una consulta. Sí. Ahí le puse el float porque si no te lo va a leer siempre como texto, ¿no? Lo que está dentro del archivo. Claro, esto es una lista de cadenas, siempre. Ok. Esto va a Ok. ser una lista de cadenas porque línea originalmente era una cadena. Línea.rstrip sigue siendo una cadena y la función split me devuelve una lista de cadenas. Así que campo 6 es una cadena, siempre. Ok, gracias. Si ustedes usaran... No, no dije nada. ¿Qué? No, iba a decir que puedes sacar la línea hide y meterlo directamente en el if. El float campo 6 mayor a max total. Pero después tendrías que volver a convertirlo a float acá. Es un buen punto. Está bien, igual nada, es un detalle. Bien, a ver, probémoslo. Vamos a hacerlo acá y vamos a ¿Cuánto hacer... podría llegar a tardar esto igual? Si lo corremos así nomás. Buena pregunta, no sé, probémoslo. Dale. Tardó bastante, ¿eh? Tardó 2 o 3 segundos, ¿no? Este es el primer programa que hacemos, no sé si se dieron cuenta, es el primer programa que hacemos que tarda más de un segundo. Y ahí está, este es el máximo precio del Bitcoin, por lo menos hasta 2021, ¿no? Fantástico. Ahora, ¿hasta acá preguntas? ¿Esos son dólares? Sí, 61.000 dólares. Sí, Miramos. sí, sí. Pregunta, sí, no me hagan preguntas de Bitcoin, háganme preguntas de Python. Bueno, lo siguiente que tenemos que hacer ahora sí es a este... Uy, ¿qué hice? A veces se me escapan los botones. Agregarle, o sea, nosotros ya hicimos esto que era lo más fácil, pero ahora tenemos que agregarle a nuestro programa que nos imprima el desglose año por año. El desglose año por año. Ahí en vez de un for, por ejemplo, podés hacer mientras la primera columna sea, no sé, 2011, por ejemplo. Claro, primero, para poder seguir poniendo el requisito de que solamente vamos a tener una línea en la memoria en todo el tiempo, necesitamos que el archivo esté ordenado por año, por lo menos. Y el archivo está ordenado por año, así que eso está bien. Entonces, yo acá voy a poder saber cuál es el año.
Y lo voy a convertir a entero. Int campo. No, no hace falta. Bueno, es lo mismo. Vamos a convertirlo entero. Int campos 0, ¿no? Campo 0 es el año. Ahí tengo el año. ¿Qué hago con el año entonces? Dije que podías hacer un while para mientras sea un número específico y te va sumando, no sé. Algo así. ¿A quién le voy sumando? A un total que hayas definido antes, por ejemplo. Claro, Profe, ¿qué sí, es el desglose año por año que usted decía? lo que yo quiero es que me imprima, además de imprimirme al final cuál es el máximo total, yo quiero que me imprima cuál fue el máximo en 2011, cuál fue el máximo en 2012 y así. Eso es lo que quiero. Perfecto. Gracias. Y eso lo podemos hacer sin usar mucha memoria porque gracias a que el archivo está ordenado por año. Entonces yo puedo procesar todas las líneas de 2011 y cuando termino de procesar la de 2011 y veo la primera línea de 2012, eso es lo que vamos a hacer. Cuando yo vea la primera línea que no es más de 2011, ahí voy a imprimir esto. Eso es lo que queremos hacer. ¿Se entiende? Sí, perfecto. No, sabía lo que era desglose nomás. Ahora sí entiendo Perfecto. lo que vamos a hacer. Máximo. Entonces, lo que vamos a hacer es tener una variable nueva, un contador nuevo que se va a llamar máximo del año. Y lo inicializo en 0 también. Y después tengo que tener una variable año, que lo voy a inicializar en non, porque todavía no sé en qué año estamos. Digo, antes de empezar a procesar el archivo, no sé en qué año estamos. Voy a poner esta ahí, así, estas dos juntitas. Ahora bien, ¿El máximo total, perdón, para qué lo guardás? ¿No era que íbamos a ver año por año ahora? no, quiero imprimir las dos cosas, ya que estoy, no me cuesta nada. Ah, está bien. Digo, vamos a imprimir el desglose año por año y al final vamos a imprimir el año, el máximo total. Esta variable año y esta variable año voy a llamarlas diferentes. Este va a ser el año actual, vamos a llamarlo. Y este vamos a llamarlo año del registro. Para diferenciarlas bien. Esta variable es el año actual que yo estoy considerando, que todavía no sé cuál es porque todavía no empecé a leer el archivo. Y esta variable es el año del registro actual que estoy mirando, que puede ser el mismo o no. ¿Bien? Entonces, vamos a hacer ahí. Sí. Entonces, recuerden lo que dije hace un rato. Si el año del registro actual es el mismo que el año que estoy considerando, entonces sigo acumulando. O sea, si yo estoy procesando el año 2011 y veo un registro que es de 2011, acumulo y sigo leyendo. Y no hago nada más. Acumulo. Cuando yo veo un año que ya no es más 2011, ahí es donde tengo que hacer cosas. Entonces, primero, si el año es non, no, ¿cuál año? El año actual. Si el año actual es non, entonces el año actual es el año del registro. Bien. Ahora bien, si el año del registro, si el año actual es igual al año del registro, son iguales, yo tengo que acumular. Entonces, y acá tengo que preguntar si la misma pregunta que hicimos acá. 0, está bien, podrías poner 0, es lo mismo. Es para diferenciar, este non, es para diferenciar el caso borde de cuando yo arranco a leer el archivo y todavía no sé cuál es el primer año. Podrías poner un 0, pero no sé qué pasaría si te viene un año 0 ahí. No sé. Y si ya sabes cuál es el primer año, no te hacen falta esas dos líneas ahí, ¿no? Podrías le asignás ponerle el primer directamente, año. sí. Claro. Sí, pero así, ahí es más genérico.
tengo que hacer la misma pregunta que hice acá. Si el máximo es mayor que el máximo que vi, o sea, si el high del registro actual es mayor al máximo del año, entonces el máximo del año es igual al high. En el caso contrario, este else corresponde a este if. O sea, acabo de cruzar la barrera del siguiente año. ¿Bien? Llegamos al siguiente año. Hay que hacer un montón de cosas acá. ¿Qué tenemos que hacer cuando crucé de año? Díganme ustedes. Hacer el print de ese año. Máximo del año, año actual, 2 puntos, max año, muy bien. Y después actualizar. Máximo 0, otra vez. El máximo del año igual a 0, ¿no? ¿Está bien? Y año actual igual a año registro. ¿Algo así? Sí. Bueno, hay un pequeño caso borde acá que no estamos considerando, me parece. El último año. El último año, pero además es difícil de ver, pero acá hay un valor high. El valor high de este registro, cuando cruzamos la barrera del año, el valor high que tiene este registro lo estamos tirando a la basura. No lo estamos considerando en ningún lugar. O sea, para que esto sea correcto, el máximo del año tendría que ser high. El valor de este registro que estoy mirando. Lo que podríamos hacer, para simplificar esto, déjenme dar vuelta a la condición. Este if lo voy a poner arriba de todo. Voy a decir if año actual es distinto del año del registro, 2 puntos. Y acá voy a poner if año actual no es none, 2 puntos, y esto lo voy a poner ahí, esto lo voy a poner ahí, y este comentario voy a poner empezamos un nuevo año. Ahí está. Fíjense. Pregunto, si el año actual es distinto, si el año actual y el año del registro son diferentes, entonces estamos empezando un nuevo año. Si no es el primer año, entonces lo tengo que imprimir. Y una vez que termina de imprimirlo, bueno, ahí reseteo. Digo que el máximo de este año es high, creo que está bien. Y el año actual es año del registro. Creo que está bien esto. Igual no importa, no lo vamos a terminar este programa porque a partir de un punto se empieza a hacer re complicado y ya no tiene sentido ni seguirlo. Yo después les voy a mostrar la versión terminada. Pero quiero que más o menos entiendan la lógica de este programa. Más o menos, ¿no? Los detalles realmente, sinceramente, no hace falta entenderlos todos completos porque nada, no es trivial de entenderlo, pero tampoco es tan importante. Lo importante son los conceptos generales de que estamos recorriendo el archivo línea por línea y procesando línea por línea y nunca vamos a cargar en la memoria más de una línea. ¿Alguien quería decir algo? Sí, una pregunta. El procesamiento de los años, ¿no se podría hacer un poco más fácil si lo hubiésemos hecho con un diccionario? Sí, pero ese diccionario ocupa memoria. Sí. Entonces, esa memoria, digo, dependiendo del problema que estás resolviendo, ese diccionario ocuparía memoria que puede ser más grande o más chica que la memoria que vos tenés en la computadora. Entonces, en este caso particular, sí, tranquilamente esto sería mucho más fácil usando diccionarios. Es cierto. Pero igualmente estamos haciendo el ejercicio de usar la menor cantidad de memoria posible.
Ah, o sea, como que si tuviésemos, por ejemplo, 800 años, por decir algo, ahí el diccionario tal vez se te va de las manos, o si tenés Claro. 1.000 millones de años, o lo que Sí. sea. O de Ah, repente, dentro de un rato, vamos a agregar meses y días. No vamos a procesar año por año. Vamos a procesar, claro, qué sé yo, quiero el máximo de cada día, por ejemplo. Y ahí sí no te va a alcanzar. claro, ahí se te va el demonio. Claro. Claro, Entonces, estamos haciendo el ejercicio de usar la menor cantidad de memoria posible. perfecto. ¿Alguien más quería decir algo? No, y acá va 0. Creo que ahí está. A ver, probémoslo. Bastante bien. Vieron cómo fue avanzando y ahí se nota como el archivo es tan grande que tarda en procesar cada año. Em, No procesó el año 2021 igual. Bien, buena observación. El año 2021 me faltó. ¿Por qué faltó el año 2021? Porque estás preguntando para imprimir que no sea... No, espera, a ver. Ah, porque el año actual, o sea, solo entra si el año actual es distinto del año del registro. Porque el caso de la última línea es un caso borde. La última línea del archivo es un caso borde. Cuando, la última línea dice 2021 y tiene un numerito acá, nosotros procesamos esa línea normalmente. Esto no se cumple porque antes tenía 2021, después tengo 2021, o sea que acá no entramos nunca. Después ejecutamos esta línea y después, como llegamos a la última línea del archivo, el código sigue por acá. Y nunca se imprimió el máximo de ese año. Porque nunca hubo una línea 2022. Porque la condición para imprimir el máximo del año es encontrar una línea 2022. Es bastante... ¿Y qué forma de resolverlo? Bueno, una forma de resolverlo fácil es acá, imprimir el máximo del año. Sería if año actual is not known, imprimir el año y listo. Ya está. Digo, ahí agrego esto para imprimir el último año. Perdón, pero ¿por qué pones si no es non, si siempre vamos a tener que el último año es un año justamente? Por el caso borde de qué pasa si el archivo está vacío. Ah, si al final está vacío. Si todo el archivo está vacío. Ah, Igual claro. te digo, es un caso borde muy raro. Si está vacío, ¿para qué lo estás procesando? ¿No? Pero si todo el archivo está vacío, entonces esta variable va a contener none, porque nunca vamos a entrar adentro de este for. Nada, igual. Igual ahora entiendo por qué el non. Ahí está, gracias. Ahí está. Entonces, a ver ahora. Ejecuto de nuevo. Ahí está, 2021. Fantástico. ¿Más preguntas? Hasta acá. Bueno, ¿qué pasaría si yo a este reporte quisiera agregarle el desglose? De nuevo lo que imprimió. No sé por qué quieren ver eso. ¿Está bien? Acá. Podría mostrarlo. ¿Podría mostrarlo lado a lado? Sí, podría. Así. Lo que estaba por decir es, ¿qué pasa si yo quisiera agregar, además de que me imprime año por año, que me imprima mes por mes? O sea, 2011, enero, o sea, 01, tanto. 2011, 02, tanto. 03, tanto. O sea, mes por mes. El máximo de cada mes. ¿Cómo haríamos eso?
Algo parecido a lo que hiciste ahora, pero simplemente por mes. Sí, correcto. Básicamente lo que haría es agregar un mes actual, máximo del mes, y después decir el mes del registro es campos 1, me imagino que va a ser. No se puede estar esta línea ahí. Después, acá, estoy pensando, ¿eh? No, estos dos ifs son para procesar el año. Vamos a hacer lo mismo acá para procesar el mes. If el mes actual es distinto del mes del registro, 2 puntos, y acá todo lo mismo pero con el mes. Empezamos un nuevo mes, todo lo mismo, copiar y pegar. Es horrible, pero es así. Empezamos un nuevo mes. Si el mes actual es not known, mes, máximo del mes. Y acá máximo del mes. Y acá el mes. Y acá mes, todo mes. Esto es todo lo mismo. Y este if también lo tengo que copiar. Si el high del registro actual es mayor al máximo del mes, el máximo del mes es igual a high. Una cosa así. ¿Qué opinan de esto? ¿Está bien? ¿Tenés el mismo error de la última línea? O sea, tipo el último mes del último año. Ah, sí, ocurre lo mismo que con el año. El último mes lo tenemos que procesar al final. Acá vamos a imprimirlo antes que el año. Sí, máximo de... y acá dice mes. Ahí está. A estas alturas no te conviene hacer una función que por separado evalúe tipo de manera genérica y agarrar y pasarle los campos que te interesan. Sí, ponele que sí, pero se los dejo como ejercicio para ustedes. Porque no es el objetivo del ejercicio. Digo, el objetivo del ejercicio es entender cómo funciona este ciclo. Pero de todas formas, no es tan fácil igual. A ver, te digo que no es tan fácil, ¿por qué? Porque en realidad está mal eso que yo escribí ahí. Quiero que ustedes me digan dónde está el caso borde que me olvidé de tener en cuenta. Hay un caso borde que me faltó. ¿En los meses dice o en ambos? En los meses. Específicamente en esa línea. Es un caso borde. Tienen que usar la imaginación. Imagínense que. ¿Vieron cuando yo dije, ¿qué pasa si el archivo está vacío? ¿Cómo puede ser un archivo vacío? Bueno, usen la imaginación. El archivo puede estar vacío. Ese es un caso borde, no es el que yo digo que está mal. Eso iba dentro del if de los años. ¿Por qué? El último mes de cada año no se contaría. Hay un montón de casos borde acá, sí. Hay un montón de cosas. A ver. La variable, fíjense que la variable año y la variable mes son medio independientes, así como yo las escribí acá. Y no es tan así. Digo, el mes medio que depende del año. Y el caso borde es cuando yo cambio de año. Porque yo tengo 2011, 12, 31, o mejor dicho, 2011, 12, y de repente yo cambio de año, 2012, y el año de repente pasa a ser 1, ¿no? Y las dos variables cambian de valor cuando yo cambio de año.
Lo cual está bien, en ese sentido creo que lo estamos teniendo en cuenta, porque el mes actual va a ser distinto del mes del registro, y creo que en ese caso lo está teniendo en cuenta bien. El problema es, ¿qué pasa si, por ejemplo, faltan datos en el medio y de repente el año 2012 empieza en el mes 12, por alguna razón? ¿Se entiende lo que digo? Puede pasar que falten. Sí, Fíjense que acá faltan día, hora, minuto, 53. Bueno, creo que están todos los minutos. 4:52. Digo, puede ser que falten datos. Nadie me garantiza que estén, qué sé yo, de repente en un momento se quedaron sin electricidad. Puede ser que falten datos. Entonces, es posible, o por lo menos yo tengo que tener en cuenta que puede llegar a pasar, que al pasar del año 2011 al 2012 faltan un montón de datos y de repente yo arranco en el mes 12. Faltan datos, bueno, mala suerte. Entonces, el mes no cambió, pero sin embargo yo debería contar como que cambió el mes. ¿Cómo hago para contar como que cambió el mes aunque no cambió? Y tengo que verificar, o sea, la condición esta no es solamente si cambió el mes, es si cambió el mes o cambió el año. Por eso, es como bien dijeron, este if debería estar acá adentro. Estoy pensando. En ambos, porque después cuando no cambia el año, también hay que cambiar de mes. Ay, qué difícil. Si cambia, odio esta clase porque la lógica de este archivo es muy difícil de pensarla bien y cubrir todos los casos borde. Tienen suerte de que nosotros no vamos a tomar un ejercicio como este, obviamente, en un parcial, porque es imposible. Es imposible resolver algo como esto en un parcial, ¿ok? Así que tranquilos. Imagínense si me cuesta a mí resolverlo acá en una clase. Si el mes actual... ¿Lo puedes cubrir con un OR, eso? O sea, si el mes actual es diferente del registro o cambió el año. El problema es que, sí, tiene... El problema es que el año, esta condición ya no es más válida. Podríamos ponerla acá en una variable. Año nuevo. Y no se puede actualizar primero el Igual a mes. esto. Está, y acá pongo if año nuevo. Ahí está, ahora sí. Acá or año nuevo. A mí me gusta. ¿Tiene sentido? Si, primero me fijo si cambiamos de año. Si cambiamos de año, hago todo el procesamiento del año. Y acá me fijo. Si cambió el mes o cambió el año, cualquiera de los dos que cambie, ya tengo que hacer el procesamiento del último mes. Creo que ahí está. Entonces ahora... Me siguieron, repito, si no me siguieron, no importa, digo. El detalle no importa, lo importante es el concepto general. Ahí está. Hay algo medio raro. Lo que yo haría, lo que está medio raro es que imprime el reporte del año, lo imprime antes del reporte del mes 12. Eso es porque en realidad esto debería estar acá. Primero tengo que hacer el procesamiento del mes y después el procesamiento del año. A ver. Ahí está. Creo que está. Sí. O sea, todo esto es el procesamiento del año 2019. Y todo esto, y fíjense que arranca con el mes 12 del año 2011, lo cual está bien. Y después imprime el máximo de 2011. Creo que está bien. ¿Y qué pasa si ahora yo quisiera agregarle que me procese día por día? Bueno, tendríamos que hacer todo lo mismo, pero agregando la condición del día y sería horrible. Déjenme mostrarles esto que está acá. Primero, esta técnica
que estamos usando para resolver esto se llama corte de control. ¿Ven? Por eso acá dice corte de control. Corte de control, entonces acá está la solución completa que procesa mes y año. Falta la de día. El del día no está porque no entraba. La técnica de corte de control es una de las tantas técnicas para procesar archivos grandes que justamente procesa línea por línea y cuando llega al límite entre una condición y otra, o sea, por ejemplo, entre un año y el siguiente, ahí imprime o produce como resultado el procesamiento del año anterior. Bien, todo eso, repito, es para poder procesar todo eso sin usar demasiada memoria. ¿Ok? ¿Dónde está el corte de control? Nada, en estas condiciones de fijarme si el año y el mes es el actual y no sé qué. Ahí es donde está el corte de control. No importa, repito, no vamos a tomar algo como esto en un examen, así que no hace falta que se estudien de memoria qué significa corte de control. Lo importante es haber entendido más o menos a grandes rasgos la lógica de lo que hicimos. Con eso, si se van con eso, ya me quedo contento. Esto que está acá es lo mismo que hicimos, solo que escrito diferente. Fíjense que en lugar de for usa while acá. En lugar de for usa while. ¿Por qué? Bueno, nada, porque pintó hacerlo diferente. Pero estaba perfecto. Y en lugar de... y usa next por todos lados. Fíjense, ahí está el next para... Este es el next para saltar el encabezado. Este es el next para obtener una fila, o sea, un registro. Y acá está el next que obtiene el registro siguiente. Esto está hecho así para evitar tener que... Vuelvo a nuestra versión. Esta era nuestra... Esta repetición de código. Fíjense que yo tengo acá el print que es el mismo print que está acá. Y este print que es el mismo que está acá. Esa repetición de código, nada, no está buena. Siempre que podés está bueno evitar repetir código. Esta versión está escrita de esta manera para evitar repetir el código. Hay un lugar solo donde se imprime el año. Perdón, ahí se imprime el mes y acá se imprime el total del año. Y acá se imprime el total. Y si vos quisieras agregar el procesamiento día por día, sería, nada, agregar esto y copiarlo y pegarlo y agregar una sangría más de while. En ese sentido es bastante feo porque es código flecha, ¿no? Pero bueno, nada, la verdad es que este tipo de problemas de procesar archivos suele terminar en código feo. Es como algo medio inevitable. No hay una solución linda que yo les diga, uy, sí, tenés código elegante para procesar. No, la verdad es que termina pasando siempre lo mismo. Terminas con código feo y no hay mucho para resolverlo. Una pregunta, ¿qué es ese 2.2F en ¿Dónde? el código? En el print. Es para imprimir los números de punto flotante con 2 dígitos de precisión. O sea, el número 3.48935 lo imprime como 3.49. Tipo, te lo redondea a 2 dígitos. Ok, gracias. Nada. Bueno, nada, listo. Entonces, eso es corte de control. Y acá, esta es lo mismo que está en la filmina. Y lo van a encontrar, si ustedes se bajan el punto zip de donde les dije, o sea, de acá, adentro de este punto zip está ese mismo archivo, por si lo quieren chusmear. Creo, a ver si estoy diciendo la verdad. Sí, acá está. Ay, miren, hay uno más de COVID. No me acordaba. Hay uno de COVID, me había olvidado. Creo que decidí no dar el de COVID porque por ahí podía, no sé, qué sé yo. Podía herir sensibilidades, qué sé yo. No sé. En fin. Bueno, sigo. Hay otro dataset que tengo por acá que es el de anime. El de anime
Voy a sacar esta ventana. El anime tiene 2 archivos CSV, que es algo también bastante normal. Cuando vos tenés muchos datos, por ahí vos lo querés separar en varias tablas. O sea, una tabla no es suficiente, necesitas 2 o 3 tablas. Entonces, cada tabla iría en un archivo CSV diferente. Y en este caso, fíjense el tamaño de este archivo, ¿no? ¿Cuánto es? 103, 100 megas. Bueno, tampoco es tanto. 100 megas. En este caso, lo que tenemos es un archivo anime. Yo les dejo acá el link, yo lo bajé desde ahí, digo, por si quieren bajarlo ustedes ese archivo, pero igualmente creo que está en el zip. Un archivo anime CSV que contiene una lista de todos los animes que existen en el mundo, más o menos, no sé si estará actualizado. ¿Y qué tiene un anime? Un anime tiene un número identificatorio, es algo re común cuando trabajamos con tablas de datos, darle un número identificatorio único a cada registro. Después el nombre, después el género, que aparentemente es una lista separada por comas. Fíjense qué raro, ¿no? Es un CSV, pero que adentro hay un campo que empieza acá y termina acá y que adentro tiene comas. Eso también, eso es común, suele ser común con archivos CSV que son más complejos. Acá separarlo por comas con split no va a funcionar. Acá es donde sí te ayuda el módulo CSV. Digo, si vos quisieras procesar este archivo usando split, no funcionaría bien, porque te separaría la coma acá con esta coma, o sea, confundiría esa coma con esta coma que tienen significados diferentes. No, tampoco, en el parcial no creo, o sea, a lo sumo lo que haríamos en el parcial es usar punto y coma en este. Punto y coma, para que, o sea, usar separadores diferentes, para que vos puedas usar split. O sea, usarías split para separar esto de esto, y después harías otro split para separar estas cosas. Bueno, en fin, esta es la lista de todos los animes que existen. Y esta que está acá, esto aparentemente es de un sitio web que tiene, ¿cómo se llama? Opiniones de gente sobre los animes. Y esta tabla justamente me muestra cuál fue la puntuación que le dio cada persona a cada anime. O sea, si vos vas a este sitio y decís, me encanta Cowboy Bebop, le doy un 10, ahí aparecería en esta tabla un número, pero atención, fíjense el formato, es el número identificatorio del usuario, o sea, hay usuarios, en algún otro lugar habrá una tabla de usuarios, que no la estamos viendo. Cada usuario tiene un número identificatorio. Yo soy el número 23 o 13, vos sos el número 27 y vos sos el número 48. Entonces, lo que está diciendo este registro es que la persona con número identificatorio 19, que es esta persona que está acá, al anime cuyo código es 1, que es ese que está ahí, le dio un 10 de puntuación. Después, la persona cuyo código es 21, al anime cuyo código es 21, le dio un 9. Bueno, y así. ¿Por qué está escrito de esta manera rara? De nuevo, es para ahorrar espacio. Cuando tenemos muchos datos, se hace más importante ahorrar el espacio. Entonces, esa es una forma de economizar el espacio. ¿Hasta acá me siguen? ¿Qué significa -1? Bueno, probablemente significa que la persona no le dio ninguna puntuación, no sé. ¿Qué queremos hacer con esto? Bueno, imagínense que a mí me gustaría obtener cuál fue el máximo puntaje o el promedio o lo que sea de cada una de las series de anime. ¿No? Lo mismo que hicimos con el de Bitcoin, pero ahora es un poco más complicado porque tenemos 2 tablas.
Bien, no voy a hacer el código, no vamos a escribir el código, sino que les voy a mostrar directamente la solución, porque estaríamos mucho tiempo y no va a sumar mucho, porque no tiene demasiada ciencia. Esta es la solución. Bien, esta técnica donde nosotros vamos a procesar los dos archivos se va a llamar apareo. ¿Por qué? Porque estas dos tablas están apareadas por un campo, básicamente por este campo. Las dos tablas tienen el mismo campo, que significa la misma cosa, y por eso estas tablas están apareadas. ¿Bien? Por eso la técnica esta se llama apareo. De nuevo, nosotros queremos procesar toda esta información usando la menor cantidad de memoria posible. La menor cantidad de memoria posible es que en cualquier momento dado nosotros queremos tener una línea de este archivo en la memoria y una línea de este archivo en la memoria, no más que eso. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, vamos a procesar este archivo de arriba para abajo y este archivo de arriba para abajo y vamos a ir línea por línea. Para poder hacer eso necesitamos una condición. La condición es que si este archivo está ordenado por este campo, y de hecho lo está, fíjense, 1, 5, 6, 7, 8, ¿bien? La condición es que este otro archivo tiene que estar ordenado por el mismo campo. ¿Bien? Bueno, acá dice 1, eventualmente estará 2, 2, 2, 2, y eventualmente estará 3, 3, 3, 3, y lo que sea. ¿Bien? O sea, la condición para poder hacer apareo, usando poca memoria, es que los dos archivos estén ordenados por el mismo campo. No entendí qué haríamos en el apareo, digamos. O cómo se hace. Lo que vamos a hacer en el apareo es lo siguiente. Yo arranco y leo la primera línea de este archivo. Entonces yo sé que estamos procesando el anime cuyo código es 1. ¿Bien? Ahora voy y leo la primera línea del otro archivo. Y yo sé que estamos procesando acá el anime cuyo código es 1. Como este código y este código son iguales, yo sé que estoy procesando el mismo anime en los dos archivos. ¿Y qué hago ahora? Ahora voy a procesar la siguiente línea de este archivo y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente, mientras el código sea el mismo que el que estoy procesando acá arriba. Y yo siempre voy a tener una línea en la memoria. Y voy a la siguiente, y voy a la siguiente, y voy a la siguiente, y proceso, y proceso, y proceso, hasta que eventualmente me encuentro con la primera línea cuyo código es diferente. Ahí escupo el resultado, o sea, básicamente ahí escupiría lo que sea que tengo que escupir. Y ahí me fijo, bueno, este código es igual a este, no. Bueno, entonces ahí avanzo una línea del CSV del anime. Pero resulta que este código, acá yo tenía un 2 y acá yo tengo un 5. Es diferente. Bueno, entonces tengo que avanzar de este. Y avanzo, avanzo, avanzo hasta que me encuentro o bien que es igual o mayor que este. ¿Se entiende más o menos la idea? ¿O todavía no? Sí, sí, sí. Ok. Igual después cuando vea el código entenderé mejor. El código, a ver, tanto la lógica como el código son medio complicados, pero repito, mientras hayan entendido la idea en general, me doy por satisfecho. El código es horrible, como les digo, todas estas cosas de procesar archivos es medio inevitable que te va a quedar un código horrendo. Fíjense que tengo un with donde abro un archivo y acá abro el otro archivo, ¿no? Porque tengo que abrir los dos archivos. Después salteo los dos encabezados y después leo el primer registro de los dos archivos. Después digo, mientras yo siga teniendo un registro válido del archivo del anime, me fijo, acá este es el campo importante del archivo del anime, y acá adentro tengo un while, pero del otro archivo, del archivo del rating. Entonces acá digo, mientras yo estoy en una fila válida del archivo, o sea, mientras no haya llegado al final del archivo, y
los códigos sean iguales, voy avanzando en el rating, en el archivo de rating. Acá es donde yo voy avanzando en el archivo de rating. Fíjense que ahí está el next del archivo de rating. Y en el medio, nada, hago el procesamiento que tenga que hacer, no importa. Y cuando salgo de este while, puede ser o bien porque llegué al final del archivo, o bien porque llegué a un anime que era distinto al anterior. En cualquier caso, yo tengo que ir a la siguiente línea del archivo del anime. Bueno, más o menos así funciona este apareo. ¿Alguna pregunta de esto? Repito, el detalle no es tan importante. Si no entendieron, después ustedes pueden en casa bajarse esto y jugar con este archivo. No está mal que lo hagan, ¿bien? Incluso para practicar para el parcial. Si bien nosotros no tomaríamos algo así en el parcial, igualmente está bueno que lo practiquen para entender mejor cómo funcionan los archivos en general. Eso les va a servir como conocimiento general, incluso para el parcial. Si ustedes entienden esto, después un ejercicio de parcial lo sacan así. Bueno, ¿preguntas? Ok. Bueno, entonces ya terminamos. Buenos tracks. El objetivo de esta clase, repito, era entender que cuando yo tengo grandes cantidades de datos y no me entran en la memoria, me las tengo que rebuscar para procesar esos datos, cargando en la memoria la menor cantidad de datos posibles. ¿Bien? Ese es el objetivo general de esta clase. Es un problema tan común, sobre todo hoy en día es más común que tenemos cada vez más grandes cantidades de datos, que ya hay software especializado para resolver este problema. En general, ese software especializado para resolver este problema se lo suele llamar bases de datos. Ustedes seguramente escucharon hablar de las bases de datos. ¿Qué es una base de datos? Una base de datos es justamente es dos cosas. Por un lado, una base de datos es un repositorio donde yo guardo datos, y esos datos en general los puedo pensar como una colección de tablas. O sea, acá tengo una tabla de ventas de productos, acá tengo una tabla de productos, acá tengo una tabla de categorías de productos, y así, o sea, una colección de tablas. Eso es una base de datos. Y por otro lado, se lo suele llamar base de datos a el software especializado que permite manipular esos datos. Bien, o sea, el concepto de base de datos puede significar dos cosas: o los datos en sí, o el software que maneja esos datos. Bueno, esta es otra forma esto es un diagrama de una base de datos. Fíjense que, o sea, es un diagrama de tablas. O sea, acá tengo una tabla de clientes, una tabla de órdenes, una tabla de sucursales, una tabla de productos, y estas rayitas lo que muestran son el apareo entre cada una de las tablas. O sea, esta tabla está apareada con esta de alguna forma, esta tabla está apareada con esta de alguna otra forma, y así. Cada vez, a medida que nosotros empezamos a resolver problemas cada vez más complejos, la base de datos se va complejizando, porque nada, tenemos que resolver que un producto tiene a ver cómo es esto, estoy tratando de entenderlo. Un cliente hace una orden, la orden está relacionada con el cliente, pero también la orden fue hecha por un vendedor y fue hecha en una sucursal, pero también la orden tiene un montón de ítems, y ese ítem tiene productos. Bueno, más o menos así, esa es la idea. Y todas esas tablas están apareadas entre sí. Ahora, cuando vos querés obtener información a partir de todas esas tablas, que repito, tienen esta forma, si nosotros nos metemos a mirarla, es re complicado. Digo, si vos tuvieras que hacer un archivo de Python para procesar estos datos, imagínense cómo sería. Digo, si
si el apareo entre dos tablas que tuvimos que hacer tenía esta forma, imagínense el apareo entre 5 tablas. Bueno, la respuesta es que ya hay, por suerte, motores de base de datos que resuelven este problema. Ya está, no hace falta programar un apareo. Hoy en día nadie programa un apareo ni un corte de control, porque por suerte ya está programado. Ustedes escucharon, probablemente escucharon hablar de algunos de estos, son motores de base de datos, ¿bien? Entonces, nada, por suerte ya este problema ya está resuelto en el motor de base de datos, entonces, cuando vos querés guardar datos, normalmente no los guardarías en formato CSV. Lo que harías es, elegirías una de estas bases de datos y guardarías los datos usando esa base de datos, y después cuando vos querés obtener reportes o hacer lo que quieras, le dirías al motor, che, dame los clientes que tienen código tanto, pero que también el resumen de las ventas de los años 2011, no sé, de lo que sea. Para lo cual tendrías que aprender a usar cada base de datos es diferente. Una vez que vos elegís una, tenés que aprender a usar esa base de datos. Si bien algunas tienen algunas cosas en común, nada, en general tienen ventajas y desventajas, por eso hay tantas, ¿no? Y cada problema en particular, por ahí va a ser mejor resolverlo con alguna de estas. En Python, Python ya viene con un módulo para trabajar con esa base de datos. Digo, por si ustedes tienen curiosidad, pueden investigarlo. Nosotros no lo vamos a usar en este curso, ¿bien? Solamente se los comento como dato curioso. ¿Y en alguna materia se trabaja con bases de datos o...? Hay una materia que se llama base de datos. Ah, listo. No sé si estará alguno de los chicos que ya está más avanzado en la carrera que pueden contar qué se ve en base de datos. Yo la verdad que no sé. ¿No hay nadie? Bueno. En la materia de bases de datos, yo creo que lo que se ve es la teoría de bases de datos y cómo harías vos para programar un motor de base de datos, ¿no? O sea, no tanto cómo usar las bases de datos, porque usar la base de datos es fácil. Lo difícil es implementar una base de datos. Bueno, listo, terminé. Nos vemos la próxima. Dale. Dale, nos vemos, Diego. Hasta luego. Hasta luego. Chao, Diego. Hasta luego.